Bueno, hoy sí. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver el día de hoy la clase de crecimiento y desarrollo. Esta es una clase bastante extensa, así que vamos a tocar la mayor parte de lo que es el tema de su libro de Nelson, aunque hay otras cosas que por cuestiones educativas, pues uno las ha sacado de otros libros, pero las hemos tratado de incorporar a su clase para que ustedes tengan una mejor comprensión de lo que son estos dos fenómenos. El crecimiento y el desarrollo son dos fenómenos paralelos, van uno a la par del otro. En esta clase vamos a tener los siguientes objetivos. El primero, definir qué es crecimiento y qué es el desarrollo. Segundo, conocer los factores que determinan el crecimiento y el desarrollo, ya que estos se pueden ver afectados ante ciertas circunstancias. 3, explicar los diferentes tipos de desarrollo que hay. 4, conocer los cambios físicos que se producen en las diferentes etapas de la vida de una persona. Y por último, explicar los hitos del desarrollo. Siguiente, por favor. Nos preguntamos qué es el crecimiento. El crecimiento no es más que el aumento del tamaño y número de las células y que se ve reflejada en la ganancia de peso, en la longitud o talla y en el perímetro cefálico. Cuando un niño no gana peso, no gana longitud o talla, o su cabeza no está creciendo como debe de ser, entonces vamos a decir que hay una alteración del crecimiento, porque lo vamos a ver reflejado en esos tres parámetros, ya que eso nos está indicando el crecimiento de la masa muscular, del esqueleto y del cerebro. Siguiente. Tenemos los periodos del crecimiento. Hay dos etapas fundamentales por las cuales el crecimiento se puede ver afectado. Una es la etapa prenatal. Y dentro de esta etapa prenatal tenemos lo que es la etapa germinal, la etapa embrionaria o periodo embrionario y el periodo fetal. La etapa germinal se da cuando hay una unión entre el óvulo y el espermatozoide. Si durante ese proceso de unión entre lo que es un óvulo y un espermatozoide se da un problema, por ejemplo, la utilización de sustancias prohibidas como las drogas o algún medicamento contraindicado durante el embarazo, ahí puede empezar a haber problemas, porque este espermatozoide con ese óvulo se van a unir, van a tener una reproducción, van a llegar a lo que es la mórula, y de la mórula van a pasar a lo que es la etapa embrionaria o periodo embrionario. Y ahí en esas primeras semanas de gestación es donde van a empezar a darse los problemas a nivel del organismo de una persona. Luego vamos a tener, por último, la etapa fetal, que es cuando ya prácticamente el niño está formado con todos sus órganos, pero que puede tener algunas alteraciones tanto de su sistema nervioso central como la falta del cierre del tubo neural, que le puede ocasionar una hidrocefalia, un encefalocele, una espina bífida, le puede ocasionar también una migración, un trastorno de migración neuronal donde no se formaron las neuronas que deberían de haberse formado en el cerebro y este quedó pues lleno prácticamente de líquido y eso ocasionarle un problema al niño a nivel del sistema nervioso. Puede también haber un problema de tipo genético o por herencia o hereditario, en la cual pues el niño tiene un problema y puede nacer pequeño o algún problema hormonal que se pueda dar. Luego tenemos la etapa postnatal. Siguiente. La etapa postnatal, en ella vamos a tener, o periodo postnatal, en ella vamos a tener lo que son las diferentes etapas por las que pasa una persona durante todo el periodo de vida que tiene. Comenzando por la etapa del recién nacido. Esta etapa del recién nacido o neonato, esta va de los 0 a los 28 días. La etapa neonatal va de 0 a 28 días. Luego tenemos el lactante menor y el lactante mayor. El lactante menor va de los 29 días
hasta los 364 días de vida, y luego el lactante mayor del año a los 2 años. Luego vienen las etapas escolares, que va de los 2 a los 6 años prácticamente, y de los 6 años a los 10 la etapa escolar, y luego ya a partir de esa edad comienza lo que es la adolescencia hasta los 17, 18 años. Luego comienza lo que es la etapa del adulto joven, que va hasta alrededor de los 25 años. Luego la etapa del adulto maduro de los 25 alrededor de los 55, 60 años. Y luego viene la etapa de la ancianidad o vejez, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como tercera edad, que ya va de los 60 años en adelante. Tenemos los factores que afectan el crecimiento y desarrollo. ¿Qué factores pueden afectar el crecimiento y desarrollo? Bueno, en primer lugar, los factores que pueden afectar el crecimiento son los factores que pueden ser endógenos o exógenos. ¿Qué factores pueden afectar este crecimiento de tipo endógeno? Bueno, la genética. Si nosotros en la familia todos son pequeños, pues no vamos a esperar que el niño salga alto. Por ejemplo, hay sociedades donde las personas miden 1,50, 1,55 y eso es parejo para esas poblaciones. Por ejemplo, los pigmeos u otro tipo de población. En algunas tribus también hay poblaciones de gente pequeña y es algo completamente normal porque así es su genética, dijéramos entre comillas normales, porque así es su factor genético. Los problemas hormonales, por ejemplo, si tenemos un problema de tiroides, donde tengamos un hipertiroidismo, pues este niño va a tener un crecimiento bien acelerado, va a ser más alto de lo normal, igual que si tiene un problema de hipófisis, también va a tener un problema, va a ser más alto. Puede también deberse a la integridad orgánica, es decir, alguna malformación que haya al momento y nazca con remanentes o yemas en vez de pies, puede tener yemas, ¿verdad?, de remanentes musculares en las piernas y eso crearle una alteración orgánica. Puede deberse también a factores exógenos. ¿Cuáles van a ser? En primer lugar, la alimentación. Un niño con una mala nutrición va a tener problemas de desnutrición severa y estos niños, por lo tanto, van a tener la longitud muy anormal y la talla baja para la edad de ellos o para el peso de ellos. Igual, en la falta de afecto, aquellos niños que se crían no con sus padres, sino que son abandonados o no se les da el cariño necesario ni la atención necesaria, son niños que suelen comer poco, tienen un afecto aplanado y por lo tanto no tienen esa libertad de poder correr, de tener una actividad adecuada debido a la falta de incentivo para ello. Y tenemos las condiciones sanitarias. ¿Por qué las condiciones sanitarias pueden afectar el crecimiento de una persona? Porque si nosotros no tenemos agua segura para tomar, suelos inadecuados, falta de letrinización, basura, un saneamiento ambiental, un ambiente no adecuado, entonces el niño se va a estar enfermando y cada vez que se enferme va a perder peso y puede llegar a desnutrirse y tener un crecimiento no apto para su edad, precisamente por la repetición de los problemas infecciosos que puede estar sufriendo por las condiciones sanitarias inadecuadas que tiene. Siguiente, por favor. Aquí tenemos las etapas vitales, lo mismo que la diapositiva anterior, nada más que le he puesto etapas vitales. ¿Por qué? Porque dentro de cada una de ellas hay aspectos que vale resaltar. Por ejemplo, el recién nacido es un niño que tiene prácticamente todos sus sistemas no maduros, están inmaduros.
empezando por el cerebro, que no ha tenido una mielinización completa. Su sistema respiratorio también no está del todo completo, específicamente los que son prematuros. Cuando el niño es prematuro no tiene muy desarrollada su capacidad respiratoria, puede hacer colapsos pulmonares, hipertensión pulmonar, ¿verdad? Por no tener esa capacidad respiratoria adecuada. El sistema digestivo también no está completamente maduro, ya que el niño no puede digerir ciertos alimentos a muy temprana edad, porque su sistema enzimático a nivel digestivo no está completamente desarrollado. Lo mismo que el cerebro, también tenemos la capacidad para que el niño pueda hacer sus cosas por sí solo. Por lo tanto, el niño depende de la mamá o del cuidador, y esto pues es un riesgo porque si no lo cuidan bien, no se fijan, el niño se puede enfermar. Luego tenemos la etapa de los lactantes, donde es importante la alimentación del niño, al igual que en el recién nacido. Si el recién nacido y el lactante no tienen un buen inicio en su alimentación con seno materno, ni con una alimentación complementaria adecuada a partir de los 6 meses, entonces este niño no va a tener un buen crecimiento y por ende un desarrollo inadecuado. Igual los escolares, cuando ya empiezan a ir a la escuela, los preescolares y escolares también son niños que necesitan estimulación, al igual que el recién nacido y que el lactante, necesitan de una estimulación activa por parte de los padres o de los cuidadores, sobre todo ayudarles a hacer las tareas, a los niños que ya van a la escuela, a los niños más pequeños, incentivarlos para que jueguen, sobre todo de imitación, ya que el juego estimula la imaginación, favorece la colectividad, la solidaridad y también aprenden valores morales a través de ellos y ejercen sus funciones motoras, su desarrollo social también, pero si no se estimula también no va a tener un crecimiento adecuado y por ende pues ya los adolescentes que también, a pesar de que ellos ya son niños mayores, pues hay que valorarles también lo que es la alimentación para que no caigan en lo que es el sobrepeso u obesidad, y esto les puede afectar también su crecimiento y su desarrollo en forma normal. Siguiente. Bueno, el peso. Tenemos que al nacer el niño pierde el 10% de su peso corporal y esto lo hace a expensas de líquido extracelular. ¿Por qué razón? Porque el niño viene de un medio estéril, no necesita nada para sobrevivir. En cambio, cuando él nace, todo su sistema cambia, empezando por el cardiovascular, que tiene que adaptarse a la nueva forma de vida. Después de estar en el útero, sale al medio ambiente y tiene que utilizar su capacidad pulmonar, y sus presiones también a nivel cardiovascular van a cambiar. En la vida intrauterina, el corazón derecho es el que trabaja un poco más, hay mayor presión en la arteria pulmonar que en la aorta, pero eso cambia al nacer. Al nacer, el lado izquierdo del corazón y la aorta agarran el mando y empiezan a tener mayor presión. Los pulmones también empiezan a ejercer su función, ya que intrauterinamente los pulmones están colapsados dentro del útero y se encuentran llenos de líquido. Pero cuando el niño nace y empieza a respirar, ese líquido empieza a salir de los alvéolos y empiezan a llenarse de aire. Entonces empieza a haber circulación también, porque alrededor de los alvéolos pulmonares se encuentran las arteriolas que estaban cerradas, pero con los cambios de presión esas arteriolas pulmonares se abren, empieza a haber un flujo sanguíneo mayor, se cierra el ductus arterioso y comienza a ver el ciclo de inspiración-expiración por sí solo. También la adaptación a la temperatura hace que el niño tenga cambios, ¿verdad? Entonces, la poca ingesta también que se da de líquidos durante los primeros días del parto. Acuérdense que el calostro solamente son gotitas las que salen, gotas. Son pequeñas gotas en poca cantidad que son suficientes para la alimentación del niño, porque el niño al nacer trae reservas, pero pierde el 10% de su peso durante los primeros
los primeros días de vida, pero en la segunda semana, a los 10 días después de haber nacido, es decir, en la segunda semana, recupera el peso que tenía al nacer. Entonces, al nacer el peso del niño puede andar entre los 2.500, 3.500 gramos, puede llegar a los 4 kilos, ¿verdad? De peso, puede llegar. A los 6 meses duplica su peso que tenía al nacer, al año lo triplica y a los 2 años está cuadriplicando su peso. Siguiente. Aquí hay un cuadrito que les va a servir a ustedes toda la vida y este cuadrito se lo tienen que aprender ustedes, andarlo cargando, sobre todo los que quieren ser pediatras, porque les va a servir. Nosotros trabajamos generalmente en base a kilos. Generalmente no trabajamos con libras, trabajamos por kilo de peso, es mucho más fácil trabajar por kilo de peso que por libra. Sin embargo, yo les puse ahí las dos maneras para calcular los pesos. Esto es cuando no se conoce el peso del niño o cuando, por ejemplo, estamos en la sala de emergencias o de máxima urgencia, nos llega un paciente en coma, inconsciente, convulsionando, sangrando, donde no hay tiempo de pesarlo y nosotros por la edad podemos calcular el peso del niño. Entonces ahí tienen la fórmula para cálculo de peso de 3 a 12 meses, de 2 a 6 años y de 7 a 12 años. Siguiente, por favor. En esta otra que les he puesto aquí, sale el peso aproximado por día que gana el niño. Entre los 0 y los 3 meses, el niño gana 30 gramos de peso al día, al día. De los 3 a los 6 meses, 20 gramos. De los 6 a los 8 meses, 12 gramos. Del primer año a los 3 años, 8 gramos. Y de los 4 a 6 años, 6 gramos de peso por día. ¿Por qué razón ustedes ven que va disminuyendo la cantidad? Porque durante los primeros 3 meses es uno de los periodos de mayor crecimiento que tiene el niño. Es un periodo de crecimiento acelerado. En cambio, a partir del primer año ya empieza a haber disminución del apetito, precisamente porque ya hay lo que se llama una hiporexia fisiológica. El niño no va a ganar tanto peso porque su sistema esquelético va a comenzar a crecer. Igual, durante el primer año la cabeza crece más que el resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque es el crecimiento del cerebro el que se está dando también. Siguiente. Tenemos la talla o longitud. Vale. Cuando decimos talla o longitud, la longitud es medir al niño acostado así como está allí en la figura. Se mide en un infantómetro. Esa mesa donde está midiéndose el niño se llama infantómetro y hay una tablita que le tiene que quedar en forma horizontal sobre la planta de los pies al niño y la otra sobre el occipucio. Esa es la medida correcta. Esa es la longitud. Y eso tiene que ser para niños menores de 2 años. ¿Por qué los niños menores de 2 años no se miden? Porque tienen lordosis, una lordosis fisiológica. Entonces, cuando se miden acostados, esa lordosis se corrige, por eso es que se miden los niños. Ahora, de los 2 años en adelante, vamos a tallar. Es decir, el niño se va a medir parado. Entonces, es la talla. Al nacer, el niño puede tener una talla de 50 centímetros, pero también eso va a variar en función de la genética y de la herencia familiar. Entonces, hay niños que pueden tener 48 centímetros, 49, 50, 51, 52 y hasta 53. Eso va a depender también de la herencia. Como les digo, los europeos son más altos, los estadounidenses también. Pero si nos vamos allá a Bolivia, vamos a encontrar gente pequeña. En Perú, gente pequeña, ¿verdad? Ya no digamos aquí en El Salvador con los índices de desnutrición que tenemos también. Entonces la talla o longitud va a variar al nacimiento. Al año aproximadamente el niño va a tener 75 centímetros.
Cabe mencionar que todas estas cifras que les estoy mencionando son para niños normales a término. Aquí no vamos a meter al prematuro. El prematuro es otra cosa aparte, ¿verdad? A los 4 años, el niño ha cuadriplicado su talla. Y aquí tienen la fórmula para calcular la talla. Esta va desde los 2 a los 12 años de edad. Edad en años por 6 más 77. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la longitud. La longitud de los 0 a los 3 meses va a ir aumentando 3.5 centímetros por mes. De 0 a 6 meses aumenta 2 centímetros. Entre los 6 y los 8 meses aumenta 1.5 centímetros. De los 9 a los 12, 1.2. De 1 año a 3 años aumenta 1 centímetro. Y de los 4 a los 6 años aumenta 3 centímetros por año, ¿verdad? Aquí ya va a ser talla, que la aumenta 3 centímetros por año. Siguiente. No, la del perímetro cefálico creo que sigue. Esa. Cabe mencionar que la longitud y la talla lo que nos están diciendo es el crecimiento del esqueleto, cómo va creciendo nuestro sistema óseo y nuestro sistema muscular también a la par del sistema óseo. El perímetro cefálico, ¿qué nos indica? Nos indica el crecimiento del cerebro y es durante los el primer año de vida que crece alrededor de 10 centímetros, porque esto disminuye en el segundo año. En el segundo año solo crece 2 centímetros. Acordémonos que tenemos que de 0 a 3 meses, 2 centímetros crece por mes, de los 3 a los 6, 1 centímetro, de los 6 a los 8 meses, 0.5 centímetros, de los 9 a los 12, 0.5 centímetros, de 1 año a 3 años, 0.25 centímetros, y de los 4 a los 6 años, 1 centímetro por año, hasta alcanzar un máximo entre 55, 54 centímetros en total, pero esto también va a variar en función de la familia, porque si en la familia hay megalencefalia familiar, que es una afectación benigna, es decir, que todos en la familia son cabezones y que les cuesta encontrar sombrero o gorra, entonces, y no hay ninguna alteración en el desarrollo del niño ni en la parte neurológica, a eso se le llama megalencefalia familiar. Entonces, eso va a cambiar, puede ser que sea más grande la cabeza. O la siguiente. El índice de masa corporal es importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que saber cuánto tiene de índice de masa corporal un niño ya de los 5 años en adelante. Es decir, este se calcula el peso sobre la talla al cuadrado. Y ahí está la tablita con los diferentes valores. El desnutrido severo, que tiene menos de 16 de índice de masa corporal para la edad, hasta el niño con obesidad grado 2 que tiene 40 de índice de masa corporal. Entonces, esto es importante porque hay gráficas y en el área pediátrica y en todas las unidades de salud, cuando ustedes vayan a su servicio social o estén en el internado, en el área de comunitaria, van a trabajar con estas gráficas y es importante que las conozcan. Siguiente. Aquí están las gráficas. Vaya. Para niños menores de 2 años. Hay gráficas para niños menores de 2 años que son estas, tanto para niñas como para niños. Y lo que cambia es el color. Hay para 2 años. ¿Cuáles son las gráficas importantes que vamos a utilizar? El peso para la edad. Esta gráfica me está mostrando 3 curvas. La curva, ahí ustedes pueden ver, la de en medio dice normal, tiene una N. Abajo tiene DS, que significa desnutrición severa, y luego hay otra que dice D, que es desnutrición. Entonces, esta es peso para la edad, la vamos a calcular para niños menores de 2 años. Siguiente. Luego tenemos la longitud para la edad, igual, ahí dice alto, normal, esa va a ser retardo de crecimiento, la R, RS, retardo severo del crecimiento, la RC es retardo severo del crecimiento, la RC, retardo del crecimiento, y la N es que tiene está normal la longitud.
Igual la del perímetro cefálico. Hay que ver si no es microcéfalo, macrocéfalo o normocéfalo. Siguiente. Estas son para niños menores de 2 años. Luego vamos a tener las gráficas para niños ya de 2 años en adelante, de 2 a menor de 5 años. En esta vamos a tener que plotear 3 gráficas. Ya no vamos a tomar el perímetro cefálico porque los huesos a los 2 años, los huesos de la cabeza ya están soldados, las suturas ya se cerraron, igual que las fontanelas, y por lo tanto ya no vamos a medir el perímetro cefálico, a menos que sea un niño que tenga algún problema neurológico y nosotros sospechemos que tiene su microcefalia o tiene su problema de hidrocefalia, ¿verdad? Pero lo contrario, no. Entonces, aquí vamos a medir cuáles son las curvas que vamos a necesitar. Peso para la edad, siguiente, igual. Tenemos el peso para la talla, que es importante, y la talla para la edad. Dele. Esas son para niños. Ahí tiene. Esta otra es la de índice de masa corporal. Tenemos estas gráficas que son para niños ya de 5, arriba de los 5 años hasta 19. En ellas vamos a tener a un lado y a otro. En una está la talla para la edad y en la otra está el índice de masa corporal para la edad. Hay para hembras y para varones. Tiene esta y tiene la otra. Y en esta pues ya nos dice, al igual que en la gráfica anterior de peso-talla, lo que es obesidad, lo que es sobrepeso y lo que es desnutrición severa, desnutrición leve, desnutrido, normonutrido, y en esta si es alto para la edad, tiene retardo del crecimiento, retardo severo del crecimiento, está con crecimiento normal, o si hay obesidad, hay sobrepeso, hay desnutrido, desnutrido severo o normal. Dele, la siguiente. Dele. Dele. Bueno, tenemos el cerebro y las fontanelas. Nosotros tenemos en el cerebro y las fontanelas, tenemos que a los 6 meses se ha alcanzado el 50% del crecimiento de lo que es el tamaño del adulto. Es decir, a los 6 meses se alcanza el 50% del tamaño del adulto a nivel cerebral. A los 12 meses el 60% y a los 2 años el 75%, ¿verdad? Más que todo. ¿Por qué? Porque el cerebro se va madurando y va a irse mielinizando. Las vainas de Schwann del cerebro no están mielinizadas. Ese es un proceso que se va a ir dando paulatinamente hasta llegar a los 7 años, donde ya va a haber una completa mielinización de las vainas de Schwann. Tenemos 2 tipos de fontanela, la fontanela anterior y la fontanela posterior. El cierre de la fontanela anterior se da entre los 9 y los 18 meses y la fontanela posterior entre los 2 y los 4 meses. Cuando estas fontanelas se cierran antes, tenemos que tener un gran cuidado por la sencilla razón de que puede dar una craneosinostosis y eso nos va a ocasionar alteraciones en el desarrollo. Siguiente. Bueno, tenemos la erupción de los dientes. A los 6 meses empieza a haber la erupción de los dientes caducos, pero esta se puede adelantar en algunos niños a partir de los 5 meses, ¿verdad? Es importante la dentición porque más o menos a los 3 meses de gestación empieza a haber a nivel intrauterino el brote de lo que van a ser los dientes. Cuando el recién nacido nace, ya tiene dentro de sus encías, dentro de su maxilar inferior, lo que son las yemas de los dientes, y por eso es importante el lavado y el aseo de la boca de los recién nacidos, porque si una madre no le limpia la boca al niño después de darle de mamar, el niño puede presentar caries en su dentadura primaria. Entonces se le llama dientes de leche porque tienen ese color como a leche. Generalmente se da primero el brote a los 6 meses, es lo más común que broten los primeros dientes, pero esto se puede adelantar un poquito, eso va a depender también de la propia idiosincrasia de cada paciente, pero generalmente a los 6 meses empieza a brotar el primer diente de leche, que es un incisivo central inferior, luego siguen los incisivos centrales superiores
y luego los incisivos centrales laterales y forman lo que se llama el signo de la copa. Y así sucesivamente van apareciendo hasta que alrededor entre los 24 y los 30 meses se alcanza a tener una dentición completa de la primera dentición, que son 20 dientes caducos, primarios o de leche, como se le llama. Siguiente. Luego tenemos el desarrollo óseo. Bueno, al nacer los huesos se manifiestan únicamente por los núcleos de osificación, porque el niño tiene abundante tejido cartilaginoso. De hecho, los huesos del cráneo son elásticos y cartilaginosos, no están cerrados. Otros huesos cartilaginosos son las costillas y lo que es el maxilar inferior. Pero a medida que va creciendo, esto va cambiando. Al nacimiento están presentes los núcleos de osificación a nivel femoral izquierdo, a nivel tibial superior y a nivel cuboideo, ¿verdad? Y lo que les digo, el recién nacido tiene ¿cómo se llama? Tejido cartilaginoso más que todo en su cráneo. Por eso es que las fontanelas y las suturas están abiertas, no hay osificación. En cambio, ya a los 2 años, esto ya no es cartílago, sino que prácticamente ya es tejido óseo, ¿verdad? Y eso es una de las características del niño. Siguiente. Los segmentos corporales. Los segmentos corporales, si ustedes se fijan, ahí les he puesto una fotografía desde que está el feto intrauterino hasta la edad adulta, para que vean dónde llega la mitad del cuerpo, que no es a nivel de la sínfisis del pubis, de las espinas ilíacas, de la cintura, ¿verdad? Eso cambia. ¿Por qué? Porque en el recién nacido los segmentos corporales son cortos, es decir, el niño nace con las extremidades cortas, el cuello corto, pero después del primer año las piernitas del niño, los miembros inferiores y superiores comienzan a crecer, el tórax es redondo, hay lordosis fisiológica y hay presencia también de lo que son las almohadillas plantares. Las almohadillas plantares no son más que acúmulo de grasa a nivel plantar y eso da la falsa sensación de que el niño tiene pie plano, pero eso conforme va creciendo el niño, eso desaparece con la marcha, con la bipedestación, eso desaparece y empieza a formar su propio arco, ¿verdad? Empieza a formar su propio arco. El genu varum, o sea, lo que comúnmente la gente cataloga como cascorbo o abierto de las piernas, se da, ¿verdad? El niño tiene genu varum. Siguiente. La agudeza visual al momento, ¿verdad?, del nacimiento va entre 5 y 200. El niño es miope, el neonato no puede distinguir más allá de 20 centímetros y lo único que puede lograr es ver el pecho de la mamá, el seno materno, es lo más que logra ver. Él no logra ver bien más allá de 20 centímetros, es miope, por lo tanto, su agudeza visual anda entre 5 y 200. El desarrollo de la visión se inicia con el nacimiento y continúa a gran velocidad hasta los 3 años, porque los ojitos de los niños son pequeñitos y generalmente los mantienen cerrados, pero este crecimiento continúa a gran velocidad hasta los 3 años y luego se vuelve un poquito más lento porque empieza a haber un alargamiento de ellos hasta alcanzar el globo ocular, el tamaño del adulto, más o menos allá por los 7 años, ya tenemos prácticamente lo que es el globo ocular de un adulto bien formado. Eso es importante. Y la visión, la agudeza visual, pues de un niño generalmente a los 5 años va a andar 20-20. Hay unos libros que difieren, que dicen que a los 4 años, otros que dicen que a los 5, ¿verdad? La agudeza visual, pero sí, el niño es miope al nacer. Siguiente. La otra cosa bien importante es la audición. La audición está presente en el nacimiento, desde el nacimiento. El problema es que el niño no lo puede expresar, pero sí, a pesar de que no lo podemos evaluar como en un niño ya mayor, se puede comprobar a través de la respuesta oculopalpebral, es decir, del reflejo oculopalpebral. Usted
le aplaude alrededor cerca del oído y el niño generalmente tiende a cerrar los ojos, los cierra, ¿verdad? Parpadea y cierra los ojos y a través también del reflejo del módulo. Bueno, en cuanto al desarrollo, tenemos que el desarrollo, porque esto que les mencioné es el crecimiento de los niños de 0 a 2 años. Así lo vamos a ir viendo por etapas para que ustedes vayan comprendiendo mejor. Ahora, el desarrollo de los niños de 0 a 2 años es un proceso al igual que los demás, ¿verdad? El desarrollo en general es un proceso por el cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional de su sistema con lo que se produce a través del crecimiento, especialización e integración. Es decir, el desarrollo es más que todo el aparecimiento de habilidades y destrezas en el niño, tanto en la parte motora gruesa, motora fina, lenguaje, el desarrollo psicoemocional o social. Todo eso es parte de lo que comprende el desarrollo. Entonces, siguiente, ¿qué factores son los que afectan el desarrollo? Siguiente. Los factores que afectan el desarrollo son, otra vez, la herencia y el ambiente. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo un niño que me nace, por ejemplo, con una trisomía 21, es un niño que no va a poder responder con su desarrollo igual que otro niño. Igual, si un niño tiene, por ejemplo, una alteración neurológica como una parálisis cerebral infantil, tampoco va a poder desarrollar sus habilidades, sus destrezas. No va a poder caminar, no va a poder tener un área cognitiva, o sea, de inteligencia igual, porque tiene afectación a ese nivel. Si es un niño que tiene un cretinismo también, puede que tal vez tenga su parte motora adecuada, pero la parte cognitiva no la va a tener igual que un niño que no tiene problema. Y en cuanto al ambiente, si el niño se cría en un ambiente de gritos, violencia, en un ambiente donde nadie le habla, nadie se preocupa de él, pues es un niño que no va a aprender. Es como que fuera sordo y ciego y no va a aprender, no va a aprender nada porque nadie le enseña nada, nadie lo estimula. Siguiente. Tenemos a continuación, aquí les presento varias personas que han estudiado el desarrollo del niño desde diferentes puntos. Tenemos a Lawrence Kohlberg, tenemos a Jean Piaget, tenemos a Freud y tenemos a Arnold Hessel. Todos ellos han estudiado el desarrollo desde diferentes perspectivas. Ninguno de ellos, algunos ya fallecieron, otros no, y nos han enseñado varias cosas sobre el desarrollo del niño, basándose en las habilidades y destrezas que éste puede presentar y en el entorno que los rodea. Siguiente. Así tenemos el desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Jean Piaget era un eminente psicólogo suizo, ya falleció. Él pues estudió lo que es el crecimiento, el desarrollo del niño desde el punto de vista cognitivo, es decir, desde la inteligencia. Y él describe el crecimiento, el desarrollo del niño en varias etapas. La primera etapa es la etapa sensitivo-motora. Siguiente. La etapa sensitivo-motora según Piaget. Esta va de los 0 a los 2 años de edad. Y él mencionaba que esta es la fase en la que el niño comienza a interactuar con el mundo exterior, interesándose por los estímulos. También, si él oye un ruido o el estímulo de la madre, ¿verdad? Él reacciona. Es importante verificar que este niño se comunica a través del llanto. Y es lógico. Cuando un niño nace y es pequeñito, no puede hablar y la mamá la única forma que tiene de saber si el niño le pasa algo es que llore. Entonces, él llora y a través de él, del llanto, se comunica con las personas, ¿verdad? También es importante la pronunciación de las primeras palabras, el interés por actividades lúdicas, es decir, por el juego,
y por la repetición de actividades. Todo esto tiene que ver con esa etapa sensitivo-motora. Por eso dice sensitivo-motora, porque va agarrando lo que es la parte sensitiva del niño y la parte motora gruesa. Siguiente. También Payet, la segunda etapa es la etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años. Esta se caracteriza por el ingreso del niño a la escuela. Implica el desarrollo de la lógica y el uso de categorización para clasificar los objetos y la realidad. Entonces, esto se da cuando el niño comienza ya a ir más que todo a lo que son las etapas maternal, prematernal, el kinder o que van ya a la escuela, ¿verdad? Entonces, ahí empieza a ver el desarrollo de categorizaciones de lo que es, por ejemplo, bueno, malo, bonito, feo. Y algunos eventos de esta etapa van a ser el desarrollo de la empatía, es decir, ponerse en el desarrollo, quedar bien con la demás gente, ampliación del vocabulario, es decir, el niño va ampliando su vocabulario, ya no solamente dice una sílaba, sino que dice más, ¿verdad? Va ampliando su vocabulario. El pensamiento es egocéntrico, el niño se vuelve un poco, está centrado en sus necesidades. No es que el niño sea egoísta, sino que está centrado en sus necesidades, por ejemplo, en la comida, en que lo bañen, en que lo limpien. Y es la etapa en la cual el niño es curioso y empieza a preguntar por qué ocurre esto, por qué ocurre lo otro, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Luego tenemos la tercera etapa siguiente, de los 7 a los 11 años, es la etapa de operaciones concretas. Entonces, en esta etapa los niños comienzan a aprender y poner en práctica operaciones matemáticas simples. Por ejemplo, aquí pueden ya restar, pueden sumar, pueden restar. Algunos niños ya se saben las tablas y eso es importante. Hay también desarrollo del pensamiento lógico en las etapas iniciales. Puede entender cómo se sienten otras personas. Siguiente. Y tenemos la última etapa, según Payet, que es la etapa de las operaciones formales, que esta ya va en niños arriba de los 11 años en adelante y va desde la adolescencia hasta la edad adulta. En esta etapa se desarrolla una mejor capacidad para generar conclusiones abstractas a partir del pensamiento lógico y comienza también el niño a plantearse hipótesis, ¿verdad? Si esto es así, ¿por qué va a ser lo otro así? Siguiente. Bueno, aquí tenemos las etapas del desarrollo psicosexual. Ustedes recuerdan a Segismundo Freud cuando vieron las clases de psiquiatría. Segismundo Freud mencionaba varias etapas, empezando por la etapa oral, que es donde el niño se lleva todo a la boca. Luego viene una etapa de latencia, que es la etapa donde el niño prácticamente le da lo mismo que hayan niñas o niños. Y luego viene lo que es la etapa genital, viene la etapa oral, la etapa anal, ¿verdad? Donde el niño retiene las heces también, la etapa de latencia y luego la etapa genital, que es donde ya pues los niños ya son más grandes y ya prácticamente se interesan por el sexo opuesto y por otras cosas. Siguiente. Bueno, aquí tenemos también el desarrollo psicosocial de Erik Erikson. En este desarrollo psicosocial, aquí tenemos que este se refiere básicamente a cómo se da la interacción de las personas con su entorno. Y este va desde los cambios fundamentales en su personalidad, que tienen que ver también con el ambiente que está rodeándolo a él. Y aquí también menciona varias etapas, ustedes las pueden ver allí, hay varias etapas por las que va pasando el individuo de acuerdo a su edad. Siguiente. Y tenemos el desarrollo moral. El desarrollo moral, que en este desarrollo moral nosotros vamos a tener
tres fases, la preconvencional, la convencional y la postconvencional. Y en cada una de ellas vamos a ir viendo cómo se va desarrollando el niño en la parte de valores y en la parte de las reglas. Al inicio, el niño tiene las reglas de su familia, es decir, de personas que tienen autoridad. ¿Cuáles van a ser? Los padres al inicio, luego los maestros, etcétera. Luego tiene que ver no solamente con las reglas de autoridad de los padres, sino que también con el entorno, con sus amigos, con sus vecinos, y luego con la sociedad completa, hasta llegar a creer que hay leyes, ¿verdad? Que se dan las leyes, pero que hay algunas que son injustas y que deben de cambiarse. Siguiente. Bueno, en cuanto al lenguaje, nosotros aquí tenemos que el lenguaje va cambiando. Al principio el niño tiene, para comunicarse con su mamá, lo que hace es que hay un llanto indefinido. Al mes ya hay un llanto definido, ya los padres saben que el niño llora porque tiene hambre, porque está mojado, porque tiene sueño y no se puede dormir. De los 4 a los 6 meses empieza a ver el balbuceo, de los 7 a los 9 meses las sílabas, ta, na, na, y de los 12 meses ya empiezan a decir papá o mamá. Entre los 18 y los 24 meses dicen su primera frase, y esto es bien importante porque aquí hay que estimular al niño para que pueda pronunciar más palabras, ¿verdad? Hay que pronunciarlo. Siguiente. Bueno, de los 0 a los 2 meses, las pautas para alimentación, ciclo, sueño son bien importantes porque en este momento de la vida, el niño tiene momentos para alimentarse y momentos para dormir. Prácticamente el recién nacido pasa alrededor de 18 horas dormido y el resto lo utiliza para comer, llorar y hacer todo lo que quiera. Hay una sonrisa involuntaria entre los 0 y los 2 meses de edad, aunque a los 2 meses prácticamente ya se da la sonrisa social, pero en forma involuntaria. Hay una memoria de reconocimiento, es decir, el niño ya reconoce a la mamá, por eso es más apegado a ella al inicio, porque la mamá le habla, le platica y ya el niño ya reconoce a su progenitora. El sueño es parte del ritmo interno de cada ser humano y el objetivo es el descanso, ¿verdad? Descansar, recuperar y regenerar el sistema nervioso. Pero el sueño se da en bloques de 5 a 6 horas. Eso es bien importante. El llanto, a las 6 semanas, hasta las 6 semanas puede haber un llanto persistente alrededor de 3 horas al día. Y esto es normal. Y esto hay que explicárselo a los padres porque ellos se desesperan, sobre todo si son padres primerizos y adolescentes, o cualquier padre primerizo se va a desesperar cuando oiga llorar a su hijo por más de 1 hora. Pero hay disminución del llanto a 1 hora alrededor de más o menos los 3 meses y luego va a ir disminuyendo el llanto, ¿verdad? A medida que el niño vaya creciendo. Siguiente. Aquí tenemos el patrón de sueño. Ustedes ven la niña ahí que se está riendo en forma involuntaria, es una niña bien pequeñita, la está teniendo la señora, ¿verdad? Y se está riendo y allá la ven al otro lado dormida. Patrón de sueño, pasan casi solo dormidos. Siguiente. Aquí vemos de los 2 a los 6 meses. De los 2 a los 6 meses desaparecen los reflejos. No quiere decir que a los 2 meses, sino que a los 3, entre los 2 y los 6 meses desaparecen muchos reflejos. Empezando por el moro, que a los 3 meses ya desapareció por completo. Un niño ya de 3 meses en adelante ya no tiene que tener el reflejo de moro. Este desaparece completamente. Luego también hay desaparecimiento del reflejo tónico cervical. Eso es importante. Hay desaparecimiento del reflejo tónico cervical. El niño duerme entre 14 y 16 horas. Hay también el sentido del yo, es decir, el desarrollo cognitivo de la inteligencia, ¿verdad? Hay ya un sentido del yo. Y en el desarrollo emocional, ya el niño ya tiene emociones
emociones primarias, es decir, él ya se ríe. Si ustedes se fijan en esas edades, ya el niño ya se ríe, se fija, ya levanta su cabeza al ponerlo en decúbito ventral. El niño levanta su cabeza. Alrededor de los 3 meses el niño ya tiene que levantar su cabeza perfectamente al ponerlo en decúbito ventral. Ya al chinearlo sostiene bien su cabeza. A los 5 meses se da vuelta en la cama y ya a los 6 meses ya se lleva las manitas a la línea media. Siguiente. De los 12 a los 18 meses, no, ustedes me están pasando las otras, me las están pasando rápido. Yo sé que la clase es larga, pero ahí tienen de los 2 a los 4 meses. Miren, ahí tienen la cabeza, cómo la levanta. Es un niño que tiene muy bien, porque ya le desapareció el reflejo tónico cervical del cuello. Y miren la otra niña, la otra imagen, la niña está en el suelo, la han puesto allí y levanta su cabeza también. Siguiente. De los 4 a los 6 meses, miren, la niña ya se sienta con ayuda. Prácticamente entre los 4 y los 6 meses el niño se sienta con ayuda, es decir, con almohadas, ¿verdad? Ya se sostiene. Siguiente. Ya tenemos allí que se lleva todo a la boca. Ustedes ven la niña ahí metiéndose el pie en la boca, ¿verdad? Se mete el pie a la boca y vemos allá que ya se sienta solita también. A los 6 meses ya se sienta sola, a los 6 ya se sienta sola. Y esto es importante porque el niño no tiene que usar andadera, porque si usa andadera, entonces va a tener problemas para poder caminar después, va a tardar más en caminar. Siguiente. Aquí está preparándose al gateo, ¿verdad? Hay que decir que hay varios tipos de gateo. Ya van a ver en la otra lámina. Miren la niña cómo va. La primera y la segunda. Entonces, hay varios tipos de gateo. El primero es el de torito, que es el de esta niña, es decir, en 4 patitas, el de torito. Luego sigue el de comando. El de comando es arrastrada en decúbito ventral, así como cuando se arrastran los soldados que van en el suelo. Ese es el gateado de comando. Y luego tenemos el gateo de nalgas o sentado. Entonces, los niños que gatean sentados o de comando tardan más tiempo, un poquito más en caminar que los niños que gatean de torito. Generalmente los niños que gatean de torito lo hacen alrededor del año 3 meses, lo más, y los niños que gatean de comando o sentados, esos tardan un poco más. Ya no digamos los niños que andan en andadera. Siguiente. Este es el proceso por el cual los niños tienen que prepararse para la marcha. El niño tiene que pasar por todas estas etapas, no tiene que saltarse ninguna. Hay personas que dicen, el niño de un solo caminó, no gateó. No, eso no es normal. El niño tiene que gatear y muchos niños no gatean precisamente porque las mamás no los ponen en el suelo por temor a que se enfermen, los andan solo chineados y no los ponen. Y el ponerlos en el suelo ayuda primero, a mejorar la visualización del niño, a que tenga mejor coordinación entre el ojo y todo su cuerpo, ¿verdad? Ayuda al desarrollo del tacto porque el niño cuando está en el suelo toca diferentes estructuras y diferentes cosas que ayuda a saber si está helado, si está caliente, si es romo, si es blando, si es duro. Entonces tiene mejor coordinación, mejor sostén de su cabeza, mejor visión. Eso le ayuda al niño. Aparte de eso, el niño desarrolla mejor. Entonces, fíjense cómo está el niño ahí primero, acostado, después empieza a ponerse en 4 patitas y luego se para con ayuda y luego camina solito. Dele. Aquí tenemos una niña caminando con ayuda. De los 10 a los 12 meses los niños caminan con ayuda. Vean la niña caminando con ayuda. Y se paran con ayuda. La niña se está agarrando con ayuda. A esa edad se pueden parar con ayuda, ¿verdad? Se paran con ayuda. Y también entre los 7 y los 9 meses son huraños. Desconocen a personas que no están dentro del ámbito familiar. Siguiente. Entre los 12 y los 18 meses, en el desarrollo físico disminuye el apetito,
¿verdad? Porque ya las necesidades de energía ya son menores, camina ya en forma independiente, y en la parte cognitiva, le gustan los juegos de simulación. O sea que si la mamá le está aplaudiendo o se está tapando y abriendo tapando y destapando la cara, ¿verdad? Con las manos, el niño le gusta ese juego y empieza a estimularse. En cuanto al desarrollo emocional, ya tiene la autonomía con la separación, es decir, se siente cuando se separa de la persona amada, pero también al mismo tiempo se siente bien porque como ya camina, él se vuelve más independiente. En cuanto al desarrollo del lenguaje es similar, ¿verdad? Él señala las principales partes del cuerpo, usted le dice dónde queda la cabeza, el niño se la toca, dónde queda la boca, se la toca, ¿verdad? Y usa de 4 a 6 palabras. Siguiente. Aquí tenemos una niña caminando ya en forma independiente, ya lo tenemos, ¿verdad? De los 12 a los 18 meses, una niña comiendo, agarrando la cuchara, ya agarran la cuchara y se tratan de llenar todas, ¿verdad? Tenemos también aquí el Genuvaru, ahí está bien marcado, cuando ya empiezan a caminar. Dele. Aquí tenemos de los 18 a los 24 meses, vamos a tener que en cuanto al desarrollo cognitivo, tenemos que la permanencia del objeto está presente en los niños, ¿verdad? Está establecido y la ley de transferencia armónica. ¿Qué quiere decir la presencia del objeto? La permanencia del objeto es decir que el niño tiene que estar, hay algo que a él le interesa y que al estar presente el niño sabe que está allí, pero también tiene un problema de ansiedad en cuanto al desarrollo emocional. Tiene ansiedad y más que todo a la separación de la hora de acostarse. Entonces, muchos niños para quitarles esa ansiedad utilizan un osito de peluche a la hora de dormir o un juguete que les permite que haya una permanencia de un objeto querido de ellos y que les quite la ansiedad o la separación a la hora de acostarse, sobre todo cuando los niños son sacados del cuarto de los padres para dormir en su propia cama y en su propia recámara. Entonces, eso les ayuda a ellos a calmar la ansiedad. Siguiente. Aquí tenemos la etapa preescolar. Los preescolares, bueno, esta etapa se da entre los 2 a los 5 años, se da esta etapa. Siguiente. Bueno, aquí hay varios cambios que se dan, ¿verdad? En esta etapa, los niños de 2 a 5 años ganan aproximadamente 2 kilos de peso por año y un aproximado de 7 centímetros de altura por año. Al final del segundo año se frena el crecimiento porque es lógico. El niño prácticamente las necesidades de energía han disminuido porque disminuye las necesidades basales, el metabolismo basal disminuye, por lo tanto las necesidades nutricionales disminuyen y el apetito. Y aquí vamos a tener ciertas características. Si en las primeras etapas de la vida había Genuvaru, aquí vamos a tener Genuvalgo, es decir, las piernas en X. Y vamos a tener un pie plano leve. ¿Por qué pie plano? Porque todavía tiene un poquito de grasa de las almohadillas plantares que a los 4 años prácticamente ya las almohadillas plantares desaparecieron y el niño tiene ya su pie completamente formado, su arco plantar. Ya es un pie diferente. Hay un control de esfínteres más rápido en las niñas que en los niños. Es decir, que los niños se orinan todavía a los 4 años y medio y controlan su esfínter urinario a los 5 años y las niñas lo hacen primero a los 4 años. Los conductos nasales y la rinofaringe son mayores. Si ustedes se fijan, cuando nace el niño pequeñito, recién nacido, las fositas nasales son bien pequeñitas. Un moquito que se le atraviese allí hace que el niño no pueda respirar adecuadamente. Sin embargo, en los niños mayores, pues ya esto cambia porque las fosas nasales y la rinofaringe se hacen más grandes. Y entre los 3 y 4 años,
la cara sufre un incremento vertical por mayor crecimiento de los senos esfenoidales y la aparición de los frontales. Es decir, que los senos frontales no están presentes al nacimiento, ni los esfenoidales. Los senos frontales van a estar marcadamente definidos alrededor de los 6 años, ya tenemos bien neumatizado ese seno frontal. También las amígdalas y el tejido adenoideo aumentan, es decir, hay una hiperplasia, ¿verdad? En respuesta a las infecciones, se pueden palpar algunos ganglios, ¿verdad? Que no son ni dolorosos y que son menos de 1 centímetro. Siguiente. El abdomen también se vuelve menos prominente. En los niños pequeñitos, menores de 2 años, los niños generalmente suelen ser un poco panzoncitos, tienen un abdomen globoso, precisamente porque presentan lordosis lumbar. Pero ya en los años preescolares, ya el abdomen todavía sigue siendo prominente, es más prominente porque tiene mayor cantidad de panículo adiposo también, y la capacidad gástrica de ellos aumenta de 750 a 900 cc. Los riñones también aumentan de tamaño, el hígado también aumenta de tamaño, y a los 6 años podemos palpar el hígado a más o menos 1 centímetro bajo el reborde costal derecho. Los genitales también crecen mínimamente a esta edad y las extremidades aumentan en longitud. Siguiente. Bueno, la energía física es máxima durante esta etapa. Los niños se acostumbran a correr, como ya pueden caminar, ellos desarrollan mayores habilidades que en las etapas de lactante, porque el niño preescolar ya empieza a subir escaleras perfectamente, ya corre, ya tiene mayor movilidad y eso le permite tener un mayor gasto de energía. La energía es máxima, ¿verdad? Y la agudeza visual también ya se alcanza, ya tiene mayor agudeza visual, por lo tanto el niño mejora todas esas habilidades que tiene. Siguiente. Entonces, todo eso ustedes lo van a ir viendo allí. Siguiente, yo creo que eso ya se los dije. También eso, se los dije. Siguiente. Creo que eso también ya se los dije. Va, en cuanto al desarrollo. En cuanto al desarrollo, adquieren esquemas de conducta. Los niños adquieren esquemas de conducta y de preferencia, el área motora está sumamente desarrollada, tanto la motora fina como la motora gruesa. El lenguaje también está bien desarrollado, ya el niño ya utiliza en estas etapas ya utiliza frases, ya se prepara para el aprendizaje escolar, ya empieza a ver la etapa del por qué y del no, y también hay identificación de su sexo. El lenguaje se utiliza como parte de la estructura social. El niño la ocupa para poder comunicarse con los demás niños, poder establecer empatía, poder jugar y poder aprender. Siguiente. También aquí les decía, el lenguaje se ocupa en una forma de socialización. Entonces, esto le permite al niño tener mayores habilidades y destrezas, porque le gustan los juegos también. Ya él no juega solo, sino que ya también se integra a un grupo, sobre todo en el kinder, con sus compañeritos. Empieza a utilizar la tijera, empieza a utilizar los cubos, empieza a colorear, empieza a utilizar el lápiz, y ahí se empiezan a ver también las habilidades finas del niño, las habilidades finas que tiene, ¿verdad? Siguiente. Bueno, a los 3 años, en la parte motora, el niño utiliza perfectamente el triciclo. ¿Puede manejar el triciclo? Sí, a esta edad ya son capaces de manejar un triciclo, esto para los niños que pueden comprarlo, ¿verdad? En cuanto al lenguaje, ya sabe su edad, sabe su nombre también, perfectamente sabe que es niño y ya
repite números, él habla frases con 6 sílabas, obedece órdenes sencillas también. En la parte social, juega con otros niños, le gustan los juegos sencillos, ¿verdad? Como jugar con la pelota, jugar con un carrito, y también él colabora con su vestimenta porque se desabotona la camisa o se puede quitar una prenda de vestir y también ya empieza a ponerse los zapatos, aunque no se amarra las cintas de los zapatos, sí se los pone. A los 4 años, en la parte motora gruesa, el niño corre perfectamente, le gusta, ya se hace más independiente y la curiosidad aumenta cada vez más. En la parte adaptativa, ya copia, ¿verdad? Un puente, por ejemplo, o alguna otra cosa, y esto lo hace a partir de un modelo. Es decir, si usted le dice, mira, háceme esto, lo va a hacer, y ya cuenta monedas, ya le dice 1, 2, 3, ¿verdad? Por lo menos hasta ahí llega, pero cuenta. En la parte social es más interactivo el niño, es decir, interactúa más, no solamente con su familia, sino que también lo hace ya con otras personas, que pueden ser sus compañeros de kinder y sus maestros o sus vecindarios. Luego tenemos a los 5 años, el niño ya salta, generalmente salta cuerda, juega, le gusta jugar peregrina, ya en la parte adaptativa ya copia un triángulo, nombra 4 colores, ya repite frases de 10 sílabas y ya puede contar hasta 10. Eso va a depender de cuánto lo estimulen al niño. Hay niños que son más precoces y mencionan más monedas, ¿verdad? Que el número de 10, porque esto va a depender de la estimulación que tengan con sus padres. Siguiente. Bueno, ya para terminar vamos a tener la etapa media, que son las etapas que corresponden a los escolares, y esta va de los 6 a los 12 años. Aquí se empiezan a dar una serie de cambios que van preparando al niño para entrar a lo que es la pubertad y la adolescencia, para las características sexuales secundarias. En esta vamos a tener que se da un crecimiento de más o menos 6 centímetros anual. Hay una ganancia ponderal entre 3 y 3.5 kilos, ¿verdad? La circunferencia de la cabeza crece entre 2 y 3 centímetros. Hay mayor fuerza muscular, los niños ya tienen más grandes sus extremidades y también su esqueleto ha crecido más, sus pies, sus piernas, sus manos, sus brazos han crecido más. Ya tenemos unos órganos sexuales que, si bien están dentro de la etapa de Tanner 0, ya más adelante en estos años empieza a evolucionar tanto lo que son las características sexuales de la niña como del niño. Y aquí vamos a tener cambios a nivel del pene, a nivel de los testículos, a nivel de las mamas y a nivel del vello púbico, así como también otras características que van a ir presentándose en ellos. Por ejemplo, tenemos de que ahí menciona la masturbación, ¿verdad? Pero eso lo menciona su libro de Nelson, así lo pone. Siguiente. Otra de las cosas que es importante antes de que les mencione estos son los cambios que se dan también a nivel de las niñas. Generalmente las características sexuales van a comenzar en las niñas, los cambios comienzan más precoces que en los varones. Generalmente pueden comenzar entre los 9 y los 10 años los cambios puberales en las niñas, y en los varones es un poco más tardado, generalmente entre los 10 y los 12 años. En estos cambios vamos a tener que hay un estirón que se va a dar, el estirón físico en los varones y en las niñas. En las niñas se va a dar primero, en los varones después, y vamos a empezar a tener características sexuales secundarias donde va a haber un redondeamiento de las caderas de la niña, es decir, la niña va a redondearse sus caderas. Vamos a tener también el aparecimiento del botón mamario, que es la telarquia. Luego vamos a tener la pubarquia,
aparecimiento del vello púbico y luego la menstruación, la menarquia. En ese orden van las características sexuales secundarias de la niña. Telarquia, desarrollo mamario, pubarquia, desarrollo del vello púbico, y luego menarquia, el aparecimiento de la menstruación que se da 2 años después de haber comenzado estas características sexuales secundarias. Y también vamos a tener el pudor de los niños. En los primeros años de vida, pues prácticamente no hay pudor, los niños pueden andar en bloomer, en ropa interior, corriendo de un lado para otro, pero ya los niños preescolares empiezan a sentir pudor y los niños escolares ya tienen mayor pudor, ¿verdad? Ya no les gusta que los vean andar desnudos, las niñas ya empiezan a tener mayor interés por los compañeritos varones, ya se fijan más, ya tienen lo que se llama malicia, dice la gente, ya empieza a ver también, además de que hay esos cambios, puede haber también aparecimiento de vello axilar, la sudoración axilar, ¿verdad? Ya hay mal olor en las axilas, en los años escolares también como cambios de los niños en estas etapas, hay aumento de la sudoración escolar que es mayor en los varones que en las niñas, hay mal olor, ¿verdad? Por las bacterias, el sudor no tiene mal olor, lo que tiene mal olor son las bacterias que se acumulan en esas áreas por la humedad. Vamos a tener también, puede haber aparecimiento de acné en algunas niñas y niños. Y también podemos tener, ¿cómo se llama? El aumento de peso y en las niñas. Luego en los varones, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un alargamiento de la laringe. Por lo tanto, los niños van a tener un cambio en su voz, se van a volver un poco más roncos, precisamente porque hay crecimiento de la laringe y de las cuerdas vocales. Vamos a tener un aspecto desgarbado en los niños. Vamos a tener también aumento del crecimiento testicular y del pene, aparecimiento de vello púbico, puede haber aparecimiento también de vello axilar, vello a nivel de la mandíbula, del mentón, ¿verdad? En ellos vamos a tener aparecimiento de esperma durante las poluciones nocturnas que se pueden presentar. El niño dormido puede eyacular y presentar secreción seminal. Y todo eso es parte de las características sexuales secundarias. Entonces, en el desarrollo físico vamos a tener que tienen mayor fuerza, mayor interés al inicio por los grupos cerrados y luego por los grupos abiertos, es decir, mezclados, hembras con varones, y mayor afección sobre el sexo opuesto. En cuanto al desarrollo cognitivo de los niños escolares y de lenguaje, tenemos en la parte perceptiva que estos niños tienen mayor capacidad para una figura compleja, ¿verdad? Eso es importante porque ellos pueden descomponer una figura compleja en partes, es decir, como tener un rompecabezas, que lo tienen completo, lo desarman y lo vuelven a armar. Tienen esa capacidad. El proceso fonológico se refiere a la parte del lenguaje y es la capacidad que tienen los niños para percibir palabras con sonido similar. Es decir, yo digo ana, cama, pana, es decir, palabras con sonido similar y terminación. Y en la parte cognitiva tienen memoria a largo plazo para recordar. Ellos pueden recordar sucesos y guardarlos dentro de su memoria y le pueden contar historias a usted. Pueden decir su nombre, su edad, su sexo, utilizan ya los verbos en presente, pasado y futuro, le cuentan a usted detalladamente lo que sucede en determinadas situaciones y ya tienen atención selectiva, ¿verdad? Atención selectiva y para atender los estímulos también. Siguiente. En cuanto a la secuencia, tenemos la capacidad para recordar cosas también. El lenguaje es expresivo y está la capacidad para recordar sin esfuerzo, costumbres, construye párrafos e historias. Y este es un dibujito donde están las características sexuales secundarias que se empiezan a dar en las niñas y en los niños, ¿verdad? Ahí tienen las edades aproximadas y todos los cambios que se pueden dar
no quise entrar mucho en detalle porque la doctora les va a dar la parte de adolescencia y pubertad y adolescencia, donde se va a ver esto, que hay cambios, ¿verdad? También en los niños y en las niñas, no solamente a nivel físico, sino que también a nivel de la hemoglobina, hay mayor aumento de hemoglobina en los varones que en las niñas, y también vamos a tener las hormonas que predominan, los cambios vaginales que se dan en las niñas, hay cambio en la flora vaginal de la niña ya de 10, 11 años, hay cambios en la flora vaginal, ya no va a ser la misma flora de una niña pequeña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se está preparando para pasar a la siguiente etapa, que es la adolescencia. Siguiente. Y este es un dibujo, ¿verdad? De las niñas, que el primer signo comienza con la telarquía. Ustedes la ven ahí, la telarquía, el aparecimiento del botón mamario. Y esto está en lo que son las escalas de Tanner, que tiene 5 etapas. Ahí va, desde que está plana, que es infantil, ¿verdad? Como esa niña que no tiene nada, hasta tener la mama de un adulto. Luego el vello púbico que empieza, no tiene nada, luego va empezando, se va rizando, se va oscureciendo, puede llegar hasta la cara interna de los muslos, tanto de la hembra como del varón, y luego ser completamente como la de un adulto. Y el desarrollo testicular y desarrollo del pene, los testículos van creciendo, se van ennegreciendo, van teniendo mayor agrandamiento del pene, y eso es por etapas que se va dando, ¿verdad? Entonces, no quise adentrar mucho en las escalas de Tanner porque es la parte que le toca a la doctora. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay preguntas, jóvenes? Buenas, doctora. Buenas tardes, hijo. Yo tenía una duda referente Sí. a lo que mencionaba al principio de la exposición, la talla o longitud. Veía yo que la lámina mencionaba que a los 4 años se cuadruplicaba la talla. Entonces, Sí. no sé si me podría explicar ahí en base a qué se cuadriplica. Fíjese que ese es el hallazgo que se da, o sea, se cuadriplica la talla que tuvo al nacer, es decir, pesa 4 veces más que el peso que tuvo al nacimiento, y esto es por la ganancia que va teniendo mensualmente y también por el crecimiento de los músculos y también del tejido óseo. Acuérdese que los huesos van creciendo y el niño va teniendo mayor masa muscular. Entonces, eso es en base al peso, no a la longitud. ¿Cómo, hijo? Es que, No, no sé, creo que tal vez... el peso aumenta, el peso aumenta. El peso aumenta a los 4 años, pesa 4 veces más que cuando tuvo, y esa es una ganancia de peso que él va a tener. Claro. Por todo lo que come y todo, a pesar de que no come mucho el niño, disminuye el apetito, la ganancia de peso es esa. O sea, duplica su peso, lo triplica y lo cuadriplica también. Claro. Otra duda, doctora. Sí. En el caso del índice de masa corporal que mencionaba que la fórmula era peso entre altura al cuadrado. El peso siempre lo manejaríamos en kilogramos. ¿Ah? Siempre lo manejaríamos en kilogramos, el peso. Sí, siempre en kilogramos. O sea, el peso sobre la talla al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si el niño pesa, dijéramos, 20 kilos. No, o dijéramos, vamos a suponer, tiene 7 años y pesa, dijéramos, 40 kilos pesa, y tiene 7 años y pesa 40 kilos y mide, dijéramos, 1.20 de estatura, entonces voy a multiplicar 1.2 por 1.2. ¿Cuánto me da? Da 1.44. 1.44. Entonces, ahora divida el 40 kilos sobre 1.44, ¿cuánto le da? 27.7. 27.7. Ese es el índice de masa corporal. ¿Cómo quedaría según la tabla? Fíjese que no me fijé muy bien en la tablita. Ah, ¿verdad? Sí, no anoté todo lo de la tabla, pero
según yo que estaría alto, ¿no? Por encima del índice. No, ese es para el peso, para la estatura es diferente, la estatura vamos a medir en centímetros de acuerdo a la edad. Entonces en la tabla ahí vamos a ver si el niño está normal, está con sobrepeso o está obeso. ¿Cómo estaría ahí con 27? Solo si hubiera otra tarea. Porque eso es importante que lo tengan, porque si se da. Queda de tarea. 27 tendría sobrepeso, porque el sobrepeso va de 25 a 29.5, entonces tendría sobrepeso, pero habría que plotearlo en la gráfica de talla para la edad, también para ver cómo está de edad. Claro. Gracias, doctora. Vaya, hijo, ¿alguna otra pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, hijo, diga. Acerca del perímetro cefálico. Usted dijo que 0 a 3 meses iba a haber un aumento de 2 centímetros por mes. Pero al nacer, ¿cuánto sería el perímetro que tendría que tener normal al niño? Eso, gracias por recordarme, eso se me había quedado y gracias por recordármelo. Al nacer el perímetro cefálico anda entre 35 más o menos 2. Y gracias por recordarme eso, dígaselo a sus compañeros también, porque eso sí se me quedó, de 35 más o menos 2 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que el niño a término normal, estamos hablando de niño a término, no de prematuro, porque el prematuro, como les digo, es otra cosa aparte. Pero el niño a término normal, el perímetro cefálico es de 35 más o menos 2. ¿Qué quiere decir? Que puede tener 35, 36 o 37 centímetros al nacimiento. Puede tener 34 o 33 centímetros al nacer. Y gracias, doctora. A los 6 meses va a andar, a los 3 meses va a tener 40, a los 6 meses va a tener más o menos 44 y al año va a tener alrededor entre 46 y 47 centímetros al año. Gracias. Vaya. ¿Alguna otra pregunta, hijo? ¿Dudas, comentarios? Como les digo, el tema es bien extenso. Yo traté de resumírselos para que... ¿Alguna pregunta o duda, hijo? Así está bien, creo. ¿No hay preguntas o dudas? ¿No hay preguntas o dudas? Doctora, otra consulta. Sí. En el caso de la agudeza visual mencionó cierta dato que al nacer los bebés son miopes. En Sí, ese son caso miopes, mencionaba que 5%, no pueden ver hasta qué longitud. 20 centímetros. Es lo 20. más. Y en el caso al año, ¿cómo sería? Al año tienen mayor agudeza visual porque ya distinguen más colores y ya distinguen mayor distancia de ellos. Y siempre se consideraría miope. Pues tienen pero esa es una miopía fisiológica por el crecimiento. Diferente es aquel niño que ya creció y que su etapa pues ya no ve bien, que va a la escuela, que ya tiene problemas. Pero el recién nacido es miope, a medida que va creciendo la agudeza visual va mejorando, los campos visuales van mejorando, el niño va viendo más y se va integrando a cada día más, va diferenciando colores. Por eso es importante ponerle los colores primarios al niño, rojo, azul, amarillo, para que tengan mayor visualización. Eso es parte del desarrollo del niño. El ponerle colores primarios para que el niño los busque con su cabeza, los busque con su mirada, ¿verdad? Gracias, doctora. Vaya, cómo no. ¿Alguna otra duda o pregunta? Pregunten. ¿No hay preguntas, jóvenes? ¿Ya no hay?
Bueno, pues muchachos, fue un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Les deseo mucha suerte para su parcial. Nos veremos el lunes, primero Dios, con los compañeros que tienen el seminario de bioquímica de electrolitos. Estudien, porque ese realmente es un tema bien árido. Así que les deseo suerte y muchísimas gracias por la atención que me brindaron, sobre todo a los compañeros que se quedaron hasta el último momento para escuchar la clase, ¿verdad? Porque ustedes hicieron varias preguntas de algunas cosas que yo voy a preguntar. Que pasen feliz tarde. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Vaya. Gracias, doctora.